En 1565, el Imperio Otomano reunió el mayor ejército jamás visto en el Mediterráneo: 40.000 soldados, 200 barcos de guerra, la mejor artillería del mundo, los generales más experimentados del sultán. Su objetivo era simple: conquistar una pequeña isla de roca árida en medio del mar, pero esa pequeña isla era la clave de todo. Si Malta caía, Italia quedaba expuesta. Roma sería la siguiente. Y Europa, completamente indefensa ante el avance imparable del Islam. Solo 8.000 hombres se interponían entre la civilización cristiana y su destrucción total. Esta es la historia del gran asedio de Malta, la batalla más desesperada del siglo XVI, el asedio que salvó a Europa. Para entender por qué Malta era tan importante, debemos comprender primero el tablero de ajedrez del Mediterráneo en 1565. El Imperio Otomano, bajo Solimán el Magnífico, era la superpotencia indiscutible del mundo. Controlaba 3 continentes. Sus ejércitos habían conquistado Constantinopla, Hungría, el norte de África, Siria, Egipto. España, bajo Felipe II, era el único poder capaz de enfrentarlos. Controlaba Italia, Sicilia, Nápoles y el norte de África español. Entre ambos imperios, una serie de islas y fortalezas determinaban quién dominaría el Mediterráneo, y Malta era la pieza clave. Esta pequeña isla, apenas 300 kilómetros cuadrados de roca caliza, ocupaba una posición estratégica perfecta. Estaba justo en el centro del Mediterráneo, entre Sicilia y el norte de África. Desde Malta se podían controlar todas las rutas comerciales. Se podían lanzar ataques contra las flotas enemigas. Se podía cortar las comunicaciones entre Constantinopla y Argel. Y Malta estaba en manos de los peores enemigos de los turcos, los caballeros de San Juan. Los caballeros hospitalarios, también conocidos como la Orden de San Juan, eran una orden militar religiosa nacida durante las cruzadas. Durante siglos habían luchado contra el Islam en Tierra Santa. Expulsados de allí, se establecieron en Chipre, después en Rodas, donde resistieron un brutal asedio turco durante 6 meses en 1522, antes de rendirse con honores. El emperador Carlos V les ofreció Malta en 1530. Era una isla pobre, con apenas 12.000 habitantes, casi sin agua dulce. Pero los caballeros la aceptaron. Necesitaban una base, y desde Malta se convirtieron en la pesadilla del sultán. Sus galeras atacaban constantemente los barcos turcos, capturaban mercantes musulmanes cargados de oro y especias, liberaban esclavos cristianos, hacían incursiones audaces en las costas de Túnez y Argelia. Para los cristianos eran héroes. Para los musulmanes eran piratas fanáticos que debían ser exterminados. Solimán el Magnífico los odiaba con pasión, llevaba décadas soñando con aplastarlos y en 1565, a los 70 años, sabía que le quedaba poco tiempo. Malta sería su última gran campaña, su legado final. La orden de ataque fue dada en la primavera de 1565. El Imperio Otomano movilizó recursos masivos para esta campaña. 40.000 soldados de élite fueron reunidos. Genízaros, los mejores soldados del mundo, fanáticos y disciplinados. Sipahis, la caballería ligera, tropas regulares de Anatolia, Egipto y los Balcanes. 200 barcos de guerra fueron armados. Galeras, galeones, transportes, artillería pesada, decenas de cañones gigantes, algunos tan grandes que necesitaban 100 hombres para moverlos. Al mando estaban 2 hombres que se odiaban entre sí. Mustafa Pachá, de 70 años, era el general más experimentado del imperio. Había luchado en 100 batallas. Era duro, despiadado, brillante. Pialí Pachá, de 30 años, era el almirante de la flota. Yerno del sultán, ambicioso, arrogante, cruel. Solimán esperaba que juntos fueran imparables. La flota otomana zarpó en marzo de 1565.
Era tan grande que tardó días enteros en pasar por el Bósforo. Los habitantes de Constantinopla salieron a las calles para verla partir. Muchos lloraban de orgullo. Era la armada más grande que el mundo había visto jamás. Cuando los espías informaron al gran maestre de Malta, Jean de la Valette, la noticia fue clara. Viene el fin del mundo. Jean Parisot de la Valette tenía 71 años en 1565. Era un veterano absoluto. Había pasado toda su vida adulta luchando contra los turcos. Había combatido en Rodas en 1522. Había sido capturado y pasó un año entero como esclavo remero en una galera turca, encadenado a un banco, remando bajo el látigo. Había escapado, había seguido luchando, había participado en incontables batallas navales. Era duro como el hierro, hablaba español, francés, italiano, griego, árabe y turco con fluidez. Era profundamente religioso, pero también pragmático y absolutamente despiadado cuando era necesario. Cuando fue elegido gran maestre en 1557, inmediatamente comenzó a preparar Malta para lo inevitable. Reforzó las fortificaciones, almacenó comida, agua y municiones, entrenó a la población civil para el combate, pidió ayuda a España, al Papa, a todos los reinos cristianos. Las respuestas fueron tibias. España prometió refuerzos cuando fuera posible. El Papa envió bendiciones y poco más. Nadie más respondió. La Valette comprendió la verdad. Malta estaría sola. Reunió a sus 500 caballeros y a los 6.000 soldados y milicianos malteses. Les habló con brutal honestidad. La flota turca es la más grande que jamás se haya reunido. Nosotros somos pocos. Las probabilidades dicen que moriremos todos. Pero si resistimos el tiempo suficiente, si hacemos que cada metro les cueste ríos de sangre, tal vez España envíe refuerzos a tiempo. Y si no llegan, al menos moriremos como hombres, no como esclavos. Los caballeros respondieron con un rugido. Preferían morir 1000 veces antes que rendirse. El 18 de mayo de 1565, la flota otomana apareció en el horizonte. Los habitantes de Malta nunca habían visto nada parecido. 200 barcos cubrían el mar de horizonte a horizonte. Las velas eran tantas que bloqueaban la luz del sol. Los estandartes rojos y verdes del sultán ondeaban por miles. Los cañonazos de saludo hicieron temblar la tierra. El ruido era como el trueno continuo. Los turcos desembarcaron sin oposición en la bahía de Marsaxlok, en el sur de la isla. En cuestión de días establecieron un campamento fortificado. Después, comenzaron a trasladar la artillería pesada hacia las posiciones de ataque. El plan otomano era claro y lógico. Primero, conquistarían el fuerte de San Elmo, una pequeña fortificación que controlaba la entrada al gran puerto. Sin San Elmo, no podían meter su flota completa en el puerto. Después atacarían el fuerte de San Ángel y Virgu, donde estaba el cuartel general de la Valette y las defensas principales. Finalmente, arrasarían la ciudad de Miue de Mdina, en el interior. Mustafa Pachá calculó que San Elmo caería en una semana. Después de todo, era un fuerte pequeño defendido por solo 120 caballeros y 600 soldados. Fue el error más grande de su vida. El fuerte de San Elmo era pequeño, una simple estrella de piedra construida sobre un promontorio rocoso, pero su posición era perfecta. Dominaba completamente la entrada al gran puerto. Sin San Elmo, los turcos no podían usar el puerto, y sin el puerto no podían atacar las fortalezas principales desde el mar. Así que San Elmo tenía que caer primero. El bombardeo comenzó el 24 de mayo de 1565. Decenas de cañones abrieron fuego simultáneamente. Las balas de piedra y hierro, algunas del tamaño de una cabeza humana, golpeaban las murallas sin cesar. El ruido era ensordecedor. El suelo temblaba constantemente. Los defensores respondían con sus propios cañones, pero eran muchos menos. Solo podían aguantar, reparar los daños de noche y rezar. Durante días y días, el bombardeo continuó. Las murallas comenzaron a agrietarse.
Los edificios dentro del fuerte fueron reducidos a escombros. Los defensores dormían en los sótanos, comían polvo, respiraban humo. Después vinieron los asaltos. Miles de genízaros, gritando «Alá es grande», cargaban contra las murallas con escaleras. Los defensores les arrojaban piedras, aceite hirviendo, disparaban arcabuces, los apuñalaban cuando llegaban arriba de las murallas. Cientos morían en cada asalto. Turcos y cristianos por igual. Los cuerpos se apilaban en los fosos hasta formar montañas de carne podrida. El olor era insoportable. Las moscas cubrían todo como una plaga bíblica. Pero San Elmo resistía. Una semana se convirtió en 2, después en 3, después en 4. Mustafa Pachá estaba furioso. Había prometido al sultán que tomaría San Elmo en días. Sus hombres morían por miles. La moral comenzaba a flaquear. Ordenó asaltos cada vez más salvajes, día y noche, sin descanso, sin piedad. Dentro del fuerte, los defensores estaban al límite absoluto de la resistencia humana. Casi todos estaban heridos. No habían dormido más de unas pocas horas en semanas. La comida se acababa. El agua estaba racionada. Enviaron un mensaje desesperado a Lavalette. «No podemos resistir más. Permítenos evacuar o morir intentándolo». Lavalette respondió con dureza implacable. «Cada día que resistáis es un día más que ganamos para preparar las defensas principales. Aguantad». Y para demostrar que no los abandonaba, mandó refuerzos. 100 hombres más entraron al fuerte en barcas pequeñas, de noche, burlando los barcos turcos que patrullaban el puerto. Era una sentencia de muerte. Esos hombres lo sabían perfectamente. Fueron de todas formas. El asalto final llegó el 23 de junio. Después de exactamente un mes de asedio continuo, 10.000 turcos atacaron simultáneamente desde todos los lados. Los defensores, reducidos a unos 200 hombres malheridos y exhaustos, resistieron, con lo poco que les quedaba. Finalmente, las murallas fueron superadas. Los turcos entraron. Lo que siguió fue una masacre total. No hubo prisioneros. Todos los defensores fueron ejecutados. Algunos fueron decapitados. Otros fueron clavados en cruces de madera y arrojados al mar para que flotaran hasta las fortalezas principales. Era un mensaje claro. Esto les espera a todos ustedes. San Elmo había caído, pero había resistido 31 días en lugar de 7. Y en esos 31 días, el ejército turco había perdido más de 8.000 hombres, casi una quinta parte de su fuerza total. Cuando Mustafa Pachá entró finalmente al fuerte destruido y vio la pila de cadáveres, tanto turcos como cristianos apilados como leña, se volvió hacia Lavalette al otro lado del puerto y murmuró: «Si este pequeño hijo nos ha costado tanto, ¿cuánto nos costará el padre?». Con San Elmo conquistado, los turcos trasladaron toda su artillería pesada contra las fortalezas principales, Birgu y Senglea. El bombardeo fue apocalíptico. 60 cañones disparaban sin cesar. Las murallas temblaban como en un terremoto. Los edificios se derrumbaban. El polvo de piedra cubría todo como niebla espesa. Los defensores, ahora reducidos a unos 6.000 hombres, trabajaban toda la noche reparando las murallas. Usaban escombros, madera, sacos de arena, cualquier cosa disponible. Durante el día repelían los asaltos turcos. Los asaltos eran absolutamente brutales. Miles de genízaros cargaban gritando. Llevaban escaleras, arietes, explosivos. Los defensores disparaban arcabuces, arrojaban piedras, lanzaban fuego griego, una sustancia incendiaria terrible que ardía incluso en el agua. Combate cuerpo a cuerpo en las murallas, espadas, lanzas, dagas, puños, hombres cayendo desde las alturas, gritando, sangre corriendo por las piedras. Y día tras día tras día, los turcos volvían. Lavalette, con 71 años, luchaba personalmente en las murallas. Fue herido varias veces. Se negó rotundamente a retirarse. Su ejemplo inspiraba a todos. Los habitantes civiles de Malta también luchaban,
Mujeres cargaban munición y agua, niños de 12 años traían piedras para los defensores. Ancianos reparaban murallas con manos temblorosas. Era total. Toda la isla resistía como un solo organismo desesperado. Pero la situación era absolutamente desesperada. Los defensores morían cada día. La comida se acababa. El agua estaba severamente racionada. Las enfermedades se propagaban y los turcos seguían siendo decenas de miles. A finales de julio, después de 2 meses completos de asedio, los defensores estaban al límite. Las murallas estaban casi completamente destruidas. Quedaban tal vez 4.000 hombres capaces de luchar. Un último asalto masivo podría acabar con todo. Mustafa Pachá decidió intentar una estrategia diferente. Envió un destacamento de 2.500 hombres hacia el interior de la isla para atacar la ciudad de Mdina. Si Mdina caía, podría atacar Birgu desde la retaguardia, atrapando a la Valette entre 2 fuerzas. Era un buen plan militar, pero subestimó gravemente a los malteses. Mdina estaba defendida por solo unos pocos cientos de milicianos. Cuando el ejército turco apareció en el horizonte, el gobernador de la ciudad, un caballero portugués llamado Mesquita, hizo algo audaz y brillante. Ordenó a todos los habitantes de Mdina, incluidas mujeres y niños, que se vistieran como soldados y se pararan en las murallas. Encendió hogueras por todas partes para simular un campamento militar enorme. Cuando los turcos vieron las murallas llenas de soldados y las hogueras, creyeron que Mdina estaba fuertemente defendida por un ejército grande. Decidieron retirarse temporalmente y esperar refuerzos. Fue un error fatal, porque mientras se retiraban en relativo desorden, la pequeña caballería maltesa, solo unos 100 jinetes, les tendió una emboscada perfecta. Atacaron en el momento preciso, creando pánico total. Los turcos huyeron en completo desorden. La milicia maltesa los persiguió. Cientos murieron en la persecución. Fue una humillación absoluta. Cuando Mustafa Pachá se enteró de lo sucedido, entró en cólera. Su expedición a Mdina había fracasado completamente. Y mientras tanto, había recibido noticias mucho peores. Una flota española estaba preparándose en Sicilia. El tiempo se agotaba. Agosto de 1565. El asedio llevaba ya 3 meses completos. Mustafa Pachá sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. Si la flota española llegaba antes de conquistar Malta, estaría atrapado entre 2 fuegos. Sería un desastre. Ordenó asaltos cada vez más desesperados y salvajes. El 7 de agosto lanzó el mayor ataque de todo el asedio, 10.000 hombres, atacando simultáneamente en 3 puntos diferentes de las defensas. Fue el infierno absoluto. Los turcos lograron romper las murallas en varios lugares. Genízaros entraron en Birgu. Lucharon casa por casa, calle por calle, habitación por habitación. La Valette, herido y sangrando, lideró personalmente una contraofensiva desesperada. Con una espada en la mano, a los 71 años, cargó contra los invasores. Los defensores, inspirados por el ejemplo de su líder anciano, lucharon como demonios poseídos. Empujaron a los turcos hacia atrás metro a metro. Los expulsaron finalmente. Después de 8 horas de combate absolutamente brutal, el asalto fue repelido. Pero apenas. Por muy poco. Birgu estaba prácticamente destruido. Quedaban tal vez 3.000 defensores, casi todos heridos, sin munición suficiente, sin comida. No podían resistir otro asalto como ese. Mustafa Pachá lo sabía, preparó un último ataque masivo. Lo lanzaría en 2 días, sería el golpe final definitivo. Y entonces llegó la noticia que cambió absolutamente todo. El 7 de septiembre de 1565, vigías turcos reportaron velas en el horizonte norte. Era la flota española. El virrey de Sicilia, García de Toledo, finalmente había reunido una fuerza de socorro. No era enorme, 28 galeras, 10.000 soldados, pero eran frescos, bien equipados, bien alimentados y llenos de moral alta. Desembarcaron en el norte de Malta sin encontrar oposición. Cuando Mustafa Pachá se enteró, enfrentó una decisión imposible. Podía atacar a los españoles,
pero eso significaba abandonar el asedio de Virgu, dejando a la Valette libre para atacarle por la retaguardia. Podía seguir atacando Virgu, pero los españoles le atacarían por detrás. O podía retirarse completamente. Consultó con sus generales. Todos estaban completamente agotados. El ejército había perdido más de 20.000 hombres en 4 meses. Los supervivientes estaban enfermos, desmoralizados, hambrientos, agotados. Mustafá Pachá tomó la decisión más difícil de su vida: retirarse. Ordenó evacuar la isla inmediatamente. Cuando los defensores de Virgu vieron los campamentos turcos siendo desmontados, no podían creerlo. ¿De verdad se iban? ¿De verdad había terminado? La Valette, siempre cauteloso, esperó. Podía ser una trampa elaborada, pero no lo era. Durante días, los turcos embarcaron metódicamente sus tropas, su artillería, sus heridos, su equipo. El 11 de septiembre, la última galera turca abandonó Malta. El asedio había terminado. 113 días de infierno absoluto. Terminados. El precio de la victoria fue terrible. De los 500 caballeros originales, quedaban vivos 250. De los 6.000 soldados y milicianos, sobrevivieron aproximadamente 3.000. La población civil de Malta había sido diezmada. Miles de muertos, principalmente por hambre y enfermedad. Virgu era un campo completo de ruinas. San Elmo no existía, borrado del mapa. Las fortificaciones estaban destruidas, pero Malta seguía siendo cristiana. Malta había resistido. Del lado turco las pérdidas fueron absolutamente catastróficas. Más de 30.000 muertos, casi 3/4 partes del ejército invasor, 50 barcos perdidos, los mejores generales del sultán completamente humillados. Cuando Mustafá Pachá regresó a Constantinopla, esperaba ser ejecutado inmediatamente. Solimán el Magnífico lo recibió en silencio absoluto. El sultán, de 70 años, sabía que Malta había sido su última oportunidad real de conquistar el Mediterráneo central, y había fracasado. Un año después, Solimán murió durante una campaña en Hungría. Nunca se recuperó del fracaso de Malta. Malta cambió la historia de manera fundamental. Si la isla hubiera caído, el camino hacia Sicilia habría quedado completamente abierto. Y de Sicilia a Italia era solo un pequeño paso. Roma habría sido amenazada directamente. El Papa habría tenido que huir. España habría tenido que concentrar absolutamente todos sus recursos en defender Italia, abandonando probablemente Flandes y dejando a los protestantes ganar. El equilibrio completo de poder en Europa habría cambiado, pero Malta resistió. Y esa resistencia tuvo consecuencias inmediatas y enormes. Primero, el mito de invencibilidad otomana fue completamente destruido. Por primera vez, un ejército turco masivo había sido derrotado, no en batalla abierta, sino por pura resistencia obstinada. Segundo, la moral cristiana se disparó por todas partes. Malta demostró que los turcos podían ser detenidos, que valía la pena luchar, que la resistencia era posible. Tercero, 6 años después, esa nueva confianza permitió la formación de la Santa Liga, que destrozó completamente la flota otomana en Lepanto. Sin Malta, no habría habido Lepanto. Sin Lepanto, el Mediterráneo occidental habría caído bajo control turco. Europa le debe literalmente su existencia a 8.000 hombres que se negaron a rendirse en una isla árida del Mediterráneo. Jean de la Valette se convirtió en el héroe absoluto de Europa. El Papa lo llamó el libertador de la cristiandad. Felipe II le envió una espada de oro macizo. Todos los reinos cristianos enviaron regalos, dinero, honores sin fin. Pero la Valette no se durmió en los laureles ni un momento. Inmediatamente comenzó a reconstruir las fortificaciones de Malta. Pero esta vez lo haría correctamente. No más fuertes, pequeños y débiles. Diseñó una nueva ciudad fortificada completamente nueva, construida según los últimos y más avanzados principios militares de la época.
sería absolutamente inexpugnable. La llamó Valletta, en su propio honor. Hoy, Valletta es la capital de Malta y es considerada una de las ciudades fortificadas mejor preservadas del mundo entero. Un testimonio permanente en piedra de la determinación absoluta de un hombre. La Valette supervisó personalmente la construcción. Trabajaba junto a los obreros, incluso con más de 70 años. En 1568 sufrió un golpe de calor mientras inspeccionaba las obras de construcción. Murió pocos días después, a los 74 años. Fue enterrado con todos los honores en la iglesia de San Juan, en el centro exacto de la ciudad que lleva su nombre. Había dedicado absolutamente toda su vida a luchar contra el Islam y había ganado la batalla más importante de todas. En 1565, 8.000 hombres decidieron que preferían morir de pie antes que vivir de rodillas. Durante 113 días de infierno absoluto, resistieron lo completamente imposible. Comieron ratas, bebieron agua podrida y contaminada, enterraron a sus hermanos cada noche y volvieron a las murallas cada mañana sin falta. Cuando todo parecía perdido, cuando ya no quedaba absolutamente ninguna esperanza, resistieron un día más, y luego otro, hasta que finalmente ganaron. Malta salvó a Sicilia, Sicilia salvó a Italia, Italia salvó a Europa. Todo porque unos pocos miles de hombres se negaron absolutamente a rendirse.